usted el dicho, no lo vamos a mencionar, y apareció Domingo Cavallo. Han puesto nuevamente el retrato de Cavallo en el Banco Central, lo hizo Sturzenegger, gente agradecida, porque finalmente son todos del palo de Cavallo, son como alumnos, son como sus pollitos, y entonces este retorno a los 90... que sí, verá usted a continuación en los próximos minutos, es un retorno a los 90. A Cavallo lo tiene feliz porque dice, mis muchachos están haciendo las cosas de una manera espectacular. Y sus muchachos, Sturzenegger lo llama por teléfono, vénganse al Banco Central, tomemos un café, entre y que lo vea todo el mundo, vamos a poner otra vez su cuadro, lo vamos a reivindicar. Si al fin de cuentas usted no le hizo ningún daño al país, fueron 10 o 12 años en los cuales acumulamos muerte, desgracia, caída de la vida de los argentinos a límites insoportables, pero han pasado los años, nos hemos olvidado y sea usted bienvenido. ¿De qué forma lo han hecho, Iván? Bueno, efectivamente, tan es así, Víctor Hugo, como usted dice, que Domingo Felipe Cavallo, en una entrevista con El País, dijo: todos los que están en el gobierno han trabajado en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes. Eso le dijo, entre otras cosas, el ex ministro de Economía, el padre de la convertibilidad, por supuesto, en un ciclo de entrevistas que El País está haciendo respecto a la Argentina y las elecciones del 22 de octubre. Hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. Recordemos que en su momento el expresidente Fernando de la Rúa lo llamó a Cavallo padre de ese modelo económico para ver si podía resolver la situación y, vamos a no a spoilearle porque usted ya lo recordará, no terminó de la mejor manera. No nos olvidemos que este hombre con Sturzenegger, por ejemplo, contrajeron deudas que van del blindaje al megacanje, que se pagaron durante 12 años por parte de los gobiernos siguientes, los intereses de la deuda brutal y la deuda que habían contraído, siempre para pagar la deuda que iban contrayendo para sostener la ficción de la convertibilidad. Y ahora estamos en lo mismo, una deuda feroz, brutal, tremenda, que algún día habrá que pagar, cuyos intereses no dejarán vivir a la Argentina, pero a ellos qué les importa. Si esos están absolutamente blindados, están sin tener ninguna posibilidad de caer en desgracia como le va a ocurrir a millones de argentinos, como ya está pasando, y mucho peor todavía será en el futuro. Dijo Domingo Felipe Cavallo en el mismo reportaje, Víctor Hugo, que él escribe un informe mensual para el Banco Central y sabe que lo leen, ese es el textual de las palabras del exministro, y es tal vez la actividad más virtuosa de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner desde las PASO hasta el momento, las declaraciones de Domingo Felipe Cavallo. Antes de Julia Estrada, que va a demostrar cómo efectivamente las cosas son así, el doctor Darío Villarruel tiene algo para decirnos. Un dato: este señor está condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión. Lo hizo el Tribunal Oral número 4 el año pasado, 1 de diciembre, y en caso de que quede firme esta condena, este señor que estamos viendo deberá ir a la cárcel. Bueno, muchos deberían haberlo acompañado, presumimos, en caso de considerarse delito, porque a veces el problema, aunque sean desde el punto de vista moral y ético, barbaridades que le han hecho tanto daño al país, podría lo jurídico decir, no, esto no es un delito, esto fueron políticas de Estado muy equivocadas y lo pagaron el día que no fueron votados y salieron del gobierno. Esta podría ser perfectamente una respuesta, pero si son delitos, tendrían que ir varios más con Cavallo y ya no va a ocurrir. Julia Estrada, por favor. Hugo, vamos a analizar con mucho dato, pero bien lentamente, qué fue lo que pasó durante la economía comandada por Domingo Felipe Cavallo, cuáles fueron las consecuencias, porque él además dijo varias cosas adicionales a lo que ustedes mencionaron. Dijo, hay que bajar la inflación, el macrismo, Cambiemos, va camino a eso, y la primera placa es, ¿qué pasó cuando el éxito de Cavallo, que la verdad es que hay que decir que esa fue la razón por la cual fue tan reconocido en los primeros años de la convertibilidad, desde 1991 hasta 2001, el éxito fue definitivamente bajar la inflación después de la hiperinflación, que en realidad fue un golpe de mercado, a Raúl Alfonsín. Lo que vemos acá en la línea roja es la importante baja de la inflación en toda la década de los 90, al punto tal que, como vemos acá, hasta el 0 y acá está el menos, llegó a ser negativa en algunos años. Ahora, lo primero a mostrar, Víctor Hugo, Iván, es que efectivamente la caída de la inflación no reflejó una mejoría en los indicadores sociales, que es posiblemente hacia lo que también estamos tendiendo. Vamos a ver pobreza en violeta, del 22% al 35%. Vamos con
desempleo, del 6% al 18%. Vamos con indigencia, del 3% al 12%. No hay una sola variable que haya mejorado a pesar de la caída de la inflación. Vamos a la siguiente placa, en donde también vamos a mostrar una política que hoy mismo Caballo dijo que había que sostener, que tiene que ver con la apertura económica, ¿no? Con la posibilidad de que cualquier producto de afuera entre a la Argentina. Bueno, lo primero que hay que decir, los aranceles eran cercanos al 30%, ¿no? Un porcentaje del 30% de la economía, bajaron en tan solo 3 años, del 89 hasta el 92, al 10,2%, el arancel promedio. En algunos casos los aranceles, que son las barreras a la entrada de importaciones, se eliminaron. El peso de la industria en el producto bajó del 16,8% al 13,5%. Pero lo más importante es que se destruyó todo el entramado de pequeñas empresas. Si no bajó tanto, en realidad bajó mucho, pero si no bajó tanto fue porque quedaron grandes empresas concentradas, industriales, que sí fueron beneficiarias del modelo. Es el típico caso del grupo Techin. Vamos a una tercera placa, entonces ya dijimos inflación, ya dijimos apertura, 2 ejes que Caballo mencionó. Vamos a la deuda y a la fuga, Víctor Hugo, que me parece sumamente interesante, entre el 89 y el 2001. En rojo la deuda, ¿no? 65.000 millones de dólares es lo que recibió Caballo de deuda y dejó, después del canje, del megacanje, 166.000 millones de dólares. En materia de fuga de capitales, en el mismo lapso se fueron 135.000 millones de dólares, pero además había que pagar intereses y se pagaron en el mismo periodo 117.000 millones de dólares de intereses. Deuda y fuga de la mano es lo más notorio en relación a las coincidencias con Cambiemos. Y vamos a lo último, que a mi criterio es lo que permite comenzar a construir algunas de estas coincidencias que efectivamente él mismo dijo que existen. Vamos a repasar algunos indicadores del gobierno de Cambiemos solamente en 2 años, 2016 y 2017. La inflación es particular, ¿no? Recibieron una inflación anual del 23,8%, la duplicaron en 2016 al 41,1% y hoy, anualizada en 2017, podríamos decir que está en 23,1%. Es decir, está igual que como la recibieron. La aumentaron y la están intentando volver a bajar. No están haciendo un proceso de reducción de la inflación, al menos por ahora. Vamos al desempleo. A priori lo aumentaron 2 puntos porcentuales, más de 2 puntos porcentuales, de 5,4% cuarto trimestre de 2015 al 7,6% cuarto trimestre de 2016. Hoy en realidad el desempleo está en 8,7%. También vamos camino a una variable que aumentó asimismo la convertibilidad. Empleo industrial, 66.100 despidos, dato que está hoy disponible en la página del Ministerio de Trabajo. Una destrucción del empleo industrial del 5,3%. Vamos a la deuda, nuestro contador de deuda, 105.000 millones de dólares emitidos en moneda extranjera, más 44.000 millones de dólares expresados en dólares, pero emitidos en pesos. Estamos hablando de un total de 150.000 prácticamente millones de dólares solamente en 2 años. Y vamos a lo último, la fuga y la remisión. 25.000 millones de fuga más casi 5.000 millones de remisión de utilidades de las empresas. Estamos en 30.000 millones de dólares que en el mismo periodo se fueron. Bueno, las coincidencias las dejo para que las reconstruyan en casa, ¿no? No tienen vergüenza. No la tienen directamente. Están cebados. La complicidad de los medios hegemónicos los ayudan. Volver con Caballo como un héroe. Pavonearse con Caballo como un salvador cuando sabemos todos, lo padecimos en nuestra propia carne, en nuestra economía, en nuestros hijos, en nuestros futuros que quedaron condenados durante tantos años, es permitirse todo. Todas las mentiras, amparados por ese periodismo hegemónico y de paso incluir en la mentira como una especie de héroe que nos llega desde los 90 a Domingo Cavallo. Los datos de la pobreza son datos siempre muy discutibles. Yo sigo creyendo que la pobreza no se puede medir en función nada más que de lo que se gana y de lo que cuesta la canasta, por ejemplo. Tiene que haber otros indicadores, otra metodología. El premio Nobel anterior de Economía justamente sostiene eso al respecto. Pero como metodología, por ejemplo, el Centro Scalabrini Ortiz dice que con los números que hoy día utiliza el INDEC, la pobreza al final de la convertibilidad de Cavallo era del 60% en la República Argentina, no del 32%, como se estaba marcando allí, con otro tipo de metodología más alineada con la actual.
Nos vamos a la pausa y enseguida estamos con ustedes.